Hola chicos, ¿qué tal? Dios les bendiga. Nosotros somos el grupo MDS y queremos en este tiempo alabar al Señor con ustedes. ¿Por qué no cierras tus ojos desde tu lugar y levantas tus manos y declaras que Él es el Señor, que Él es el Dios incomparable, que su amor es inagotable y que Él es Dios? Has hecho en mí, cuán profundo tú me amaste, sin dudar me escogiste a mí por mi nombre, me llamaste.
y la profundidad, tu inagotable amor. Bendecimos el nombre de Dios. Damos gloria a aquel que reina y vive por siempre. Bienvenidos una vez más, segunda quincena de agosto. En esta ocasión nos sentimos gozosos porque en esta semana se ha celebrado la Semana Juvenil. Es una semana que durante años no se reconocía a los jóvenes de la Iglesia de Dios. Ciertamente el día oficial es el 15 de agosto, el Día Internacional del Joven. La Iglesia de Dios ha establecido una semana antes para celebrar tan especial día. Antes los jóvenes decían, ¿cuál será nuestro día para festejar? Desde hace aproximadamente 8 años se está celebrando este día como el Día de los Jóvenes. ¿Y qué más decir? Iniciamos alabando a nuestro Señor en un día tan especial. Dios les bendiga. Es un gusto volver a verles en este tiempo de alabanza y de adoración, y les pedimos que pongan toda a su disposición para poder alabar y bendecir el glorioso y maravilloso nombre del Señor Jesucristo, porque Él es digno, porque Él ha sido fiel y porque Él nos sigue amando hasta ahora. Y en este momento, hermanos, queremos bendecir a Dios con nuestra adoración, con lo que nosotros somos. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que vertió. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús.
porque Él es bueno, porque Él es el Todopoderoso. ¿Cuántos en sus hogares dan un aleluya, un gloria a Dios, a nuestro Señor Jesucristo? Esa sangre preciosa que es el precio por nuestros pecados. Somos hijos perdonados, rescatados de la muerte, redimidos, aceptados. Nuestro dueño es el más fuerte. En el mundo tendremos aflicción, mas Cristo al mundo venció. Hay poder en su sangre divina, en la fuente de vida. Hay poder en su sangre gloriosa, en la cruz victoriosa. Hay poder. Vidas nuevas en victoria. Hoy caminamos sin derrota. Libres somos por su sangre y las cadenas ya están rotas. En el mundo tendremos aflicción, mas Cristo al mundo venció. Hay poder en su sangre divina, en la fuente de vida. Hay poder en su sangre gloriosa, en la cruz victoriosa. Hay poder en su sangre divina, en la fuente de vida. Hay poder en su sangre gloriosa, en la cruz victoriosa. Hay poder con todas sus fuerzas. De gloria a Dios. En el mundo
Usted levante sus manos, levante su voz ahí en su hogar para declarar que Él es grande, que Él es el Todopoderoso, que fuera de Él no hay otro. El esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. El esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es, tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Su nombre sobre todo es, tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande
es Dios. En su lugar cántele más fuerte. Cuán grande, cuán grande es Dios. Cántale, cuán grande es Dios. Y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Damos gloria a Dios porque Él es bueno, porque Él es grande, es maravilloso. Es el Dios todopoderoso, el creador de los cielos y de la tierra. Bueno, hemos alabado y glorificado a nuestro Señor. En esta ocasión vamos a continuar con el tema que hemos estado desarrollando. Hemos estado hablando del libro de Hechos, hablamos sobre aquella promesa que dejó nuestro Señor Jesucristo, vimos cómo se hizo realidad a través del capítulo 2, hemos visto lo que sucedió en el momento preciso cuando sanó aquel hombre que era cojo. Y de esta manera llegamos al capítulo 4. En este capítulo 4 hay muchas enseñanzas, pero en esta tarde solamente vamos a tocar parte de ese capítulo para aprender cosas especiales. Para ello vamos a enfocarnos en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 4, el cual dice de la siguiente manera: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de varones era como 5,000. Imagínate un momento, aquella gran cantidad de personas aceptando a Jesucristo. Tuvo que haber pasado varias cosas para que se pudiera dar ese hecho. Sin duda, es el mover del Espíritu Santo en una persona. Es la manera tan grandiosa en que se mueve. Analicemos un poco sobre este pasaje y veamos detalles de él. Por ejemplo, el libro de Hechos presenta varias persecuciones de los cristianos. A partir de ese momento se empieza a hacer hincapié en la persecución de los creyentes. Se empieza a ver la manera en cómo deben de estarse tratando los asuntos que tenían que ver con el judaísmo, con el imperio romano y con el cristianismo. Empieza a haber un choque y una gran separación. Hasta el momento el pueblo judío había permanecido intacto, no tenía problemas, se llevaba muy bien con Roma, pero a partir de este momento comienzan cambios, comienzan momentos diferentes. Los saduceos, los fariseos, los herodianos y varios grupos paganos se oponían al movimiento cristiano. Cada uno de ellos tenía sus razones, tenía sus propios pensamientos. Y esto me recuerda las grandes divisiones que hoy existen dentro de la iglesia cristiana.
a veces por un detalle doctrinal se separan totalmente. Ellos eran judíos, tenían la Torá, pero cada quien interpretaba la Torá a su manera. Hoy en día sucede algo similar con diferentes grupos. Cada uno dice creer y poseer la verdad. Lo cierto es que el único que tiene la verdad es el Espíritu Santo. Debemos meditar en ello. Cada grupo perseguidor poseía sus propios motivos para resistir al evangelio. Por un lado, por ejemplo, los fariseos creían en la resurrección, pero los saduceos no. Los celotes eran hombres que pensaban que a través de la guerra, a través de un poder, un golpe militar, ellos podían realizar cosas especiales. Cada uno tenía su pensamiento, cada uno tenía su enfoque, pero era necesario cambiar ese sistema y cambiar esa forma de pensar. Según el versículo 1, fueron los líderes religiosos los que aparecieron en ese momento. En el capítulo 1 nos narra la escritura que llegaron tanto los fariseos, los saduceos, llegaron los sacerdotes y llegaron todos para ver qué era lo que sucedía. Había un gran alboroto. Aquella persona que había estado durante años postrado pidiendo limosna, ahora estaba brincando, saltando, dando voces de júbilo, y la gente a su alrededor estaba maravillada de lo que estaba sucediendo. Los sacerdotes quizás era el grupo más prominente, quienes tenían una influencia especial y a menudo eran parientes cercanos de los sumos sacerdotes. Los guardias del templo se distribuían alrededor del edificio para cuidar el orden, algo así como lo que ahora llamamos ujieres, o bueno, el nuevo concepto más moderno que se dice servidores. Por otro lado tenemos a los saduceos. Eran los miembros de una pequeña pero poderosa secta religiosa. Esta secta religiosa judía no creía en la resurrección. Para ellos lo que estaba hablando Pedro era una locura, no podía ser cierto, no podía verse ahí. La mayoría de los que intervinieron en el arresto y la crucifixión de Jesús estaban siendo en ese momento manifiestos porque ellos eran miembros o pertenecían a cualquiera de esos tres grupos. Es interesante ver cómo suceden todas estas situaciones y cómo se van enfrascando y cómo se van moviendo. Pedro y Juan, durante el tiempo de oración de la tarde, ellos estaban hablando. Esto es aproximadamente a las 3 de la tarde. A esa hora ellos habían subido al templo. El templo era su refugio. El templo era el lugar a donde podían comunicarse. Escrito está: mi casa será llamada casa de oración. Lo tenían presente. Ellos anhelaban ir al templo. Iban al templo y estaban orando, glorificando a Dios. En esta ocasión llegan, encuentran a este hombre con necesidad y comienzan a compartirles el mensaje de salvación. Pero ese versículo 2 nos da más apertura. Nos dice que los saduceos en ese momento llegaron, empezaron a moverse con rapidez para investigar qué era lo que sucedía, por qué el alboroto de la gente, por qué todos estaban glorificando a Dios. Empezaron a llegar, se empezaron a asomar, se dieron cuenta del mensaje que Pedro les estaba diciendo. Era un mensaje que los confrontaba porque les hablaba que Jesús había resucitado, que Jesús había crecido. Como no creían en la resurrección, se sentían ellos perturbados, se sentían acorralados con todo lo que estaban diciendo estos dos apóstoles. No lo podían creer, no podían pensar que era realidad lo que estaba sucediendo. Pedro y Juan refutaban sus creencias fundamentales y ponían en tela de juicio la autoridad de aquellos líderes religiosos. En ese momento ellos se acercaron y le decían: no es cierto lo que ustedes han estado predicando. Nosotros hemos sido testigos de la resurrección. Nosotros somos testigos de que Jesús vive. Era contradecirles algo importante. Era gente que tenía poder. Aún bajo las reglas romanas, los saduceos tenían un poder ilimitado sobre las personas y sobre las cosas que estaban alrededor del templo, sobre todas las posesiones. Este grupo era muy importante, por lo tanto estaban a ese punto de poderlos arrestar, y no lo hicieron, no se detuvieron. Arrestaron a Pedro y a Juan por el hecho de que estaban enseñando cosas contrarias a sus propias creencias. Muchas veces, cuando alguien llega y trae una creencia diferente a nosotros,
podemos pensar que está equivocado. Una vez se acercó una persona y me dijo: usted me habla de Jesucristo, pero ¿qué tal si usted está equivocado? Nosotros tenemos la realidad. Y yo le dije: perfecto, hagamos una cosa, estudiemos la palabra. Si yo estoy equivocado, estoy dispuesto a cambiar mi manera de pensar, estoy dispuesto a transformarme. Quiero aprender de Dios. La pregunta clave en esta hora para usted es la siguiente. Usted dice que tiene la verdad, pero si investigamos y nos damos cuenta que usted está equivocado, ¿estaría dispuesto a cambiar? Aquel hombre se me quedó mirando y me dijo: no, porque sé que mi religión tiene la verdad. Qué triste es cuando nos enfrascamos y creemos que tenemos una realidad completa y a veces, muchas veces, ni siquiera la hemos estudiado. Somos creyentes que tenemos dudas de quién es nuestro Señor. Somos creyentes que no hemos entendido al 100% quién es Él. Los primeros impedimentos o barreras en contra de la misión de la iglesia primitiva era el origen religioso, el interno, no el de afuera. La gente de afuera escuchaba y se maravillaba y querían conocer de Jesús, pero la gente de adentro, que decía que conocía de Dios, no quería saber de Jesús. ¿Sabes que a veces decimos que es difícil que una persona de la iglesia tradicional acepte al Señor? Pero para mí se me hace más difícil que un joven, una señorita que nació en cuna de cristiana o creyente o evangélica pueda aceptar al Señor. Me es más difícil. Escucha de Dios, pero no le conoce. Y muchas veces los cambios y las oposiciones vienen de adentro, no vienen de afuera. La gente de afuera ni siquiera se fija en qué es lo que está sucediendo, se fija en cómo vivimos, no se fija en lo que hacemos. Pero muchas cosas de cómo vivimos se reflejan y la gente las toma. Los saucedos era el primer grupo que se imponía en contra. Ellos constituían una minoría, no eran muchos, eran pocos. Pero lo mismo sucede en las iglesias, a veces son los menos los que discuten lo más. Son aquellos hombres o mujeres que no entienden. Estos eran un grupo de una aristocracia rica, era gente de poder, era gente que podía ir más adelante. Tenían gran influencia tanto en el templo como en el gobierno. Muchas personas en la iglesia a veces dicen que los que tienen poder son los fundadores, son la gente que tiene dinero o que son consentidos del pastor. Déjame decirte que en realidad el mejor poder es el que da el Espíritu Santo y no necesitas de ello. Las iglesias no necesitan de este tipo de personas, necesitan de personas humildes, personas que no les importe en qué posición estén, sino que estén dispuestos a servir y a glorificar al Señor. El milagro los molestó por muchas razones. Los puso en primer lugar en un resentimiento con los discípulos, ya que estos estaban enseñando como si fueran rabís, como si fueran maestros, como si fueran personas de gran sabiduría. Para ellos eso era ilógico. En segundo lugar, no creían en la resurrección, que era uno de los énfasis del mensaje de Pedro. No estaban de acuerdo con ese mensaje, por lo tanto, ellos tenían que hacer lo imposible por quitarlo. Es como cuando alguien en la iglesia no está de acuerdo con que el piano de hace 50 años no se mueva o que las columnas no se muevan porque están mal. No, hermano. Ellos sencillamente estaban en ese punto. En tercer lugar, y probablemente la causa principal de aquella intervención, trataban de mantener una relación amistosa con los romanos para poder conservar sus riquezas, su comodidad, su prestigio y su poder. Qué difícil es cuando tú quieres conservar algo que no te pertenece. Quieres conservar una gloria que solamente le pertenece al que vive y reina, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Los judíos
Detuvieron en la cárcel a Pedro y a Juan durante toda la noche, porque la ley judía prohibía que realizaran procedimientos judiciales nocturnos. Qué irónico, el mismo grupo de los 70 que había condenado a Jesús y que se reunieron en la noche, hoy estaban respetando la ley y dejaron a los apóstoles presos para que al día siguiente se les juzgara. Era demasiado tarde como para convocar al Sanedrín, así que los apóstoles se enfrentaban al día siguiente una audiencia ante ese gran concilio. No lo pudieron hacer. A Jesús, en cambio, sí lo hicieron de noche, y a tal punto que era muy noche, ya que se escuchaba el canto del gallo. El Sanedrín se unió, nos dice el capítulo 5, y usted se preguntará, ¿qué es ello? Bueno, pues una especie suprema de corte y un senado religioso judío. Este concilio de líderes judíos era el mismo que condenó a Jesús, como ya lo había mencionado, y como lo cita Lucas capítulo 22, versículo 66. Tenía 70 miembros más el sumo sacerdote, y esto era una referencia a Moisés y los 70 ancianos que gobernaban a Israel. Los saduceos eran la mayoría en este grupo legislativo, eran la gente de poder, eran los hombres más ricos, intelectuales y poderosos de Jerusalén. Pero también los seguidores de Cristo compadecieron ante este concilio y lo hicieron valientemente. El grupo de gobernantes, sumos sacerdotes, que era el cuerpo representativo de la aristocracia sacerdotal, es decir, los saduceos, los hombres de poder, estaban ahí, estaban presentes. Los ancianos es el segundo grupo que se enfrentaba en ese momento. Ellos eran los hombres más respetados de la comunidad, eran hombres que tenían una buena posición ante el público. Y todo lo que tratara de asuntos, ellos podían hablar porque no había tacha supuestamente en ellos. Y el tercer grupo estaba compuesto de los escribas o los doctores de la ley. Estos pertenecientes la mayoría a los fariseos. Entonces veamos, por un lado el poder económico, por el otro lado el buen testimonio, y en el último lugar estaban los hombres de la ley, aquellos hombres fuertes. Y el presidente de aquel concilio era el sumo sacerdote. En este caso era Caifás. Y nos surge la pregunta, entonces, ¿por qué dice que era Anás y Caifás? Los romanos destituyeron a Anás, el sumo sacerdote, y nombraron en su lugar a Caifás, el yerno de Anás. Este hombre fue gobernado, pero debido a que los judíos consideraban que el oficio del sumo sacerdote era una posición vitalicia, ellos siguieron llamando a Anás con el título de sumo sacerdote, dándole respeto y dándole la autoridad dentro del concilio. Anás y Caifás jugaron un papel muy significativo en el juicio de Jesús. Cuando leemos Juan capítulo 18, podemos notar de qué manera ellos estuvieron ahí al pendiente, de qué manera estaban. Ni Anás ni Caifás les gustó que el hombre que se sacrificó por el bien de la nación, según decía Juan capítulo 11, a donde se menciona, es mejor que muera un hombre por toda la nación que perezca un pueblo. Ahora, esos seguidores estuvieran ahí persistentes, que estuvieran prometiendo y hablando del reino de alguien que había muerto, y ser más molestos o igual de molestos que Jesús. Por lo tanto, en esta hora hablemos de dos enseñanzas para defender la fe en Cristo. Dos enseñanzas que necesitamos tener presentes en este tiempo. La primera enseñanza es ser valiente. Tú no puedes hablar de Cristo, no puedes defender tu fe en Cristo si no eres valiente. Si eres cobarde, vas a decir, no estoy capacitado, no puedo, y vas a poner miles de pretextos porque vas a pensar que no eres una persona que pueda hablar. En cambio, si eres valiente, no importa el lugar donde estés ni cómo estés. Pedro sabía que este grupo era el mismo tribunal que había sentenciado a Jesús.
Y que en este momento el presentarse y hablar de la obra de Jesús era considerarse a sí mismo como una persona muerta. Él sabía que lo que él hablara, lo que él dijera, iba a causar muerte. Sin embargo, Pedro fue muy audaz. Estaba firme en lo que él proclamaba. Había una certeza verdadera de quién era él. Nosotros tenemos que ser iguales. Nadie le podía quitar su fe en que Jesús había resucitado y estaba presente en esta obra poderosa. Su autoridad era el Cristo exaltado y no el Sanedrín. Cuán importante y cuán necesario es de que nosotros reconozcamos que nuestra máxima autoridad es Jesucristo, que la palabra de Dios es nuestro sustento y no es quien está a nuestro alrededor, sino lo que Él desea que nosotros comportamos. La segunda cosa que tenemos que aprender en esta tarde es que tenemos que testificar lo que nosotros conocemos, no lo que sabemos. A veces somos contradictorios. Hablamos lo mucho que conocemos, pero no lo que nosotros sabemos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, tú puedes conocer la Biblia completa, pero no vivirla. Y esa es una parte muy esencial. El Sanedrín reconocía que Pedro y Juan habían estado con Jesús, y esto produjo aún un desprecio más por sus actividades. Ellos se dieron cuenta que habían sido discípulos de Jesucristo. Consideraban a Pedro y a Juan como hombres sin letras, eran indoctos. Ellos no podían estar ahí hablando de esa manera. La palabra traducida sin letras significa que no tenían ninguna educación profesional, especialmente en las normas pedagógicas de la ley. No podían ser personas que pudieran enseñar, no tenían ese rango, no tenían ese conocimiento. La palabra que se traduce como indoctos significa que eran laicos, sin ninguna clasificación académica. Los consideraban, en otras palabras, hombres sin preparación. Por lo tanto, ellos carecían de una autoridad legítima para enseñar. ¿Sabes que eso es lo contrario de lo que sucede en el cuerpo de Cristo? En el cuerpo de Cristo no necesitas tener un doctorado en teología, no necesitas tener tantos años de conocimiento bíblico. Lo que tú necesitas es el poder del Espíritu Santo. Lo que tú necesitas, lo que yo necesito, es que Jesucristo sea la parte esencial en nuestra vida. Así es que, por un lado, nosotros tenemos que comprender que necesitamos testificar con lo que nosotros conocemos, con lo que nosotros sabemos, y entregarnos en realidad al Señor con toda valentía y con toda firmeza. La prueba más importante e incontrovertible del cristianismo es el cristiano mismo. Hace años, mientras yo trabajaba en un restaurante, se acercó un supervisor y nos dio una conferencia y nos dijo lo siguiente: nosotros no hacemos publicidad por televisión, nosotros no hacemos publicidad en revistas, nosotros no entregamos estampitas diciendo quiénes somos. Nosotros somos un restaurante de 5 estrellas que la mejor carta de presentación somos nosotros mismos. Por lo tanto, la gente ve en ti quién es el restaurante. Lo mismo aplica con la iglesia. Tú no necesitas salir con un traje bien formado, bien alineado y predicar. Tú no necesitas salir y repartir folletos. Eso es secundario. La gente va a estar viéndote a ti. Las palabras no valen mucho. Las palabras se las lleva el viento. Solamente podemos afirmar que el cristianismo, al confrontar a los que nos rodean con evidencias de un verdadero carácter cristiano.
algo que no se rompe y algo que no se quita. Pedro y Juan no podían hablar acerca de aquellas cosas que habían oído y visto personalmente. Y por último, determinaron ser fieles a su experiencia personal. La pregunta en esta hora para ti y para mí es: ¿de qué manera testificamos a Cristo? ¿Nos da miedo hablarle a la gente preparada o a la gente inculta? ¿Cómo estamos nosotros presentando el carácter de Cristo? ¿De qué manera la gente puede ver a Cristo en nosotros? ¿Cuál es tu determinación en esta tarde, en esta noche o en esta mañana? ¿Cuál es tu determinación en este instante? Yo te invito a que si no te has atrevido a hablar de Jesucristo, lo hagas. Hazlo. El cristiano va a ser juzgado por fruto. ¿Qué frutos estás dando? Que la gente pueda ver a través de tu vida y de mi vida el amor de Cristo. Y esto es lo que hoy tenemos que estar compartiendo. En estos momentos, a donde la gente no tiene esperanza, a donde la gente tiene dolor y tristeza, es tiempo de compartir de Jesús. ¿Quieres hacerlo? ¿Por qué no cierras tus ojos en este momento? Inclinas tu rostro. Si vas conduciendo, detente un momento y dile al Señor: ¿cómo he testificado de ti? ¿Lo he hecho con valentía? ¿Lo he hecho con lo que conozco? ¿Con lo que sé? Padre, en el nombre de Jesús, te pido por cada uno de los que están escuchando o viendo este video. Te suplico que ellos tengan la valentía para predicar de tu nombre, que tengan el carácter de poder decir lo que tú has hecho en sus vidas. Dales fuerza, dales gracia y dales sabiduría. Que nada detenga el mensaje y que puedan compartirlo hasta lo último de la tierra. No importa que sean ancianos, no importa que sean jóvenes o que sean niños, no importa la edad que tengan, sino que ellos aprendan a compartir el mensaje. No importa la educación, si son personas sin conocimiento, si saben leer o no, o son personas que tienen algún doctorado, ya sea secular o teológico, sino que podamos testificar quién vive y quién reina. Gracias, porque sé que estás quebrantando nuestros corazones para compartir el evangelio hasta lo último de la tierra. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Es un placer haber estado una vez más contigo. Que abras las puertas de tu casa a través de tu dispositivo y en verdad, juntos testifiquemos de Cristo. Nos vemos en la próxima emisión.